Ha sido frecuente que desafortunadamente me he encontrado algunas veces con algunos miembros de iglesia que me dicen, a tal iglesia no voy, es que ahí hay un grupo de personas que no me caen bien, a tal otra tampoco, y a aquella tampoco. Y resulta que se les van acabando los lugares porque en vez de resolver las diferencias que han tenido, simplemente lo que hacen es evadir esta situación. Y esta semana se hace propicio el estudio de la lección de escuela sabática porque el Señor nos da una gran lección sobre cómo enfrentar estas condiciones. El título es El testimonio de los samaritanos. Y me encuentro en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, en el capítulo 7 y el verso 38. Y la palabra de Dios dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Hago la siguiente aclaración, este concepto de agua viva no es antojadizo, es que realmente sí existe físicamente la condición de agua muerta, aquella cuyo pH ya no es ligeramente alcalino, como cuando surge de una fuente. De hecho, el río que encontraremos en la Nueva Jerusalén es un río de agua viva también. El concepto de cómo se aclararán este simbolismo del agua, que es muy utilizado muchas veces también por el Espíritu Santo, lo veremos más adelante. Vayamos ahora entonces al capítulo que nos ocupa en el libro de Juan, que es el capítulo 4. Y me encuentro entonces siempre en el Nuevo Testamento. Y vamos entonces, por favor, al capítulo 4 de Juan y estaremos ahora en el verso 1. Y dice la palabra de Dios, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, que realmente no los bautizaba el Señor, sino que los bautizaban los discípulos, pero el Señor ve que hay un posible conflicto aquí y para evitarlo, entonces decide mejor lo que dice el verso 3, sale de Judea y se va otra vez a Galilea. El verso 4 es lo que empieza a darnos la introducción sobre el tema de esta semana. Y le era necesario pasar por Samaria. Hagamos un poco de historia. Sucede que a la muerte del rey Salomón, entonces Jeroboam y Roboam se dividen prácticamente las 12 tribus de Israel. Lo que sucede es de que Salomón previamente había solicitado a las tribus que estuvieran ayudando, personal que estuviera ayudando a la edificación del templo. Y entonces reclutaba. Sin embargo, cuando muere Salomón, pues hay 10 tribus que deciden oponerse ya a continuar con este reclutamiento. Jeroboam toma estas 10 tribus y se traslada hacia el área norte, hacia el área norte de Israel, en donde posteriormente surgirá entonces una ciudad que se llamará Samaria. En el lado sur quedan entonces 2 tribus, una de ellas es la de Efraín y una parte de la de Manasés también, y la ciudad principal era Jerusalén, y esto se funda con el reino de Judá. Al norte era el reino de Israel. Ahora, con el tiempo, el norte fue conquistado entonces por los sirios, quienes llevaron todos los alejaron de Dios y los llevaron hacia los Baales. Entre ellos estaba el rey Acab. Uno de ellos fue muy conocido, razón por la cual Elías llega a tratar de que regresen a los antiguos principios. Funda entonces una ciudad llamada Samaria, que aunque su significado bíblico del vocablo Samaria es protegida por Dios, que de alguna manera Dios no la olvidó. Sus habitantes empezaron entonces a casarse con los gentiles. Esto crea una situación mixta de nacionalidad y de sangre entre los sirios y los judíos. Esta es la razón por la cual los del sur entonces no les reconocen como israelitas, sino que los reconocen como gentiles. Como eran de Samaria, entonces el nombre que recibieron, el gentilicio que recibieron fue de samaritanos.
Pero los samaritanos tenían su propia concepción respecto al Dios verdadero y consideraban que solamente los libros dados a Moisés por el Señor eran los que iban a regir su vida, y esto era el Pentateuco. Ellos, Jeroboam no quería que estuvieran llegando a Jerusalén porque de pronto podían quedarse por allá. Entonces decidió mejor construir un templo. Terminó construyendo 2 templos con 2 becerros de oro, en donde se volvió aquello una situación politeísta. Es que ¿qué relación tiene la luz con las tinieblas? La separación fue tal entonces que no se podían ver unos con otros, al extremo incluso, como lo veremos más adelante, que los judíos no comían incluso ningún tipo de comida proporcionada por los samaritanos, porque la consideraban tan inmunda como que si fuera el cerdo. Al extremo también, como lo veremos también, de que Samaria quedaba entre Galilea y Judea, pero para no pasar por Samaria, entonces atravesaban el Jordán del lado este en la ciudad de Perea. Y era la cuestión de que era un camino más largo, pero así lo hacían. Veamos entonces lo que dice la palabra de Dios en Juan capítulo 4. El verso 3 dice: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Pero Jesús no toma el camino hacia Perea, sino que dice el verso 3, dice el verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. Entendamos por la palabra necesario, de acuerdo a la etimología, el vocablo de ne negativo y cesárea de cesar, de ceder. Esto quiere decir, es aquello que tú no puedes ceder, que tú no puedes pasar por alto. Esa fue la situación de Jesús. Él sintió que no podía pasar por alto Samaria. Tenía que llegar allí. Tenía él que detenerse en ese lugar. Era una imperiosa necesidad que no podía sostener, toda motivada porque de tal manera nos amó. Y de tal manera amó también a Samaria. Total, era protegida por Dios de acuerdo al significado. Así que el Señor, en vez de... ¿Saben ustedes de que esto me recuerda precisamente la misma experiencia en Marcos capítulo 5 de la mujer, que tenía la hemorragia de hacía 12 años? Era considerada inmunda, no se le podía tocar. Sin embargo, cuando hagamos memoria, cuando esta mujer decide acercarse al Señor, el Señor pudo evitar que ella lo tocara. Sin embargo, lo permitió. Insisto, ¿por qué? Porque Él ha venido a ensuciarse de nosotros. De tal manera nos amó. Y esa necesidad que vio también en esa mujer que la sociedad y sus liturgias estaban rechazando, al igual que en Samaria, por un simple conflicto del lugar en donde se tenía que adorar o no a Dios, Él consideró que hay algo mucho más importante, y es la salvación del alma. ¿No es acaso así como lo dice Mateo capítulo 10, verso 28, que no temamos al que mata el cuerpo, sino el que mata el alma? Sigamos entonces, dice la palabra de Dios, y estoy ahora en el capítulo 4 y el verso 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto al Herad que Jacob dio a su hijo José. Estaba allí en el verso 6 el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Aproximadamente estamos hablando que era a las 12, como al mediodía, en donde estaba más intenso el calor. Sorpresivamente, verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. La pregunta es, ¿por qué esta mujer llega a esa hora, en la hora más calurosa, en la hora en que prácticamente pues no había nadie que la viera? Generalmente utilizaban las horas de la mañana o de la tarde, cuando el calor era menos sofocante. Ella llega, contrastante con lo de Nicodemo, también para que no se den cuenta de él, ella llega a la hora en donde quizás seguramente no sufría de bullying, diríamos actualmente. Algo no estaba bien en esta mujer, y más adelante lo encontraremos. Y dice la palabra de Dios que entonces se encuentra Jesús y la samaritana. Y estoy en el capítulo 4, y el verso 8 dice: los discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Aproximadamente a 1 kilómetro quedaba la ciudad de Sicar. La mujer samaritana le dijo:
Bueno, a todo eso he pasado por alto, en donde el Señor le dice a la mujer, verso 7, Jesús le dijo, dame de beber. El Señor bota el muro frío, el hielo que existe entre la comunicación del judío y el samaritano. La samaritana no iba a tomar esa iniciativa porque ella estaba dentro del contexto con el judío, no me hablo, me va a rechazar, me va a tratar mal, y máxime si ve mi condición, todavía el bullying que voy a sufrir va a ser peor que el que hubiera sufrido de mis propios conciudadanos. Así que Jesús, conociendo esta circunstancia, toma la iniciativa y le solicita algo que es inaceptable. Inaceptable para un judío recibir algo de un samaritano porque lo consideraban contaminado. Entonces le contesta con toda razón dentro de su concepto en el verso 9, la mujer. Le dice, pero ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? ¿Tú acaso no sabes que los judíos y los samaritanos no se tratan entre sí? ¿Cómo es? A ver, ¿por qué no te vas a otra iglesia? ¿Por qué no me dejas a mí tranquilo? ¿Tú no sabes que tú y yo no nos llevamos bien? Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y aquí me detengo para considerar lo siguiente. El Señor no pierde oportunidad. Se encuentra con una mujer que sabe que tiene un gran vacío como lo tenemos todos mientras no nos hemos encontrado con el Señor. Y Él le dice, oye, si tú establecieras una relación íntima conmigo, te darías cuenta que yo soy el que puede suplir toda tu necesidad, el que puede llenar por completo todo lo que tú requieres en tu vida, que tú entonces no vas a tener otra mayor cosa más importante que simplemente seguir creciendo en tu relación íntima conmigo. En este punto, quiero hacer ver la siguiente situación. Estoy deteniéndome en el verso 15, y dice la palabra de Dios, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Decíamos de que el Espíritu Santo es ejemplificado de varias formas, pero hay tres que son utilizadas con mucha frecuencia: el aceite, el fuego y también el agua. Dentro de ti correrán ríos de agua viva. Mira, ¿sabes qué? Si tú realmente estableces una relación íntima conmigo, si ya no vives tú, sino que vivo yo en tu lugar, entonces mi espíritu será también el que inundará tu vida y correrá por tus venas, y entonces tendrás al fin un corazón que esté completo y que esté lleno. Vamos, Señor, yo no quiero volver a tener sed nunca más, entonces llénate de mí, porque yo soy la pieza que le hace falta a tu vida. Porque tu vida no se va a llenar con las cosas de este mundo. Estas solo son para medio pasar el tiempo, pero realmente para que tú te llenes por la eternidad, necesitas de mí. Y el verso 15 me recuerda exactamente la misma necesidad, y quiero dar el contexto, la misma necesidad que nos encontramos en Marcos capítulo 9, de aquel hombre que se acerca al Señor y le dice, mira, sí, es cierto, yo no creo mucho, pero por favor, ayuda a mi incredulidad. Y la mujer de igual manera le dice, mira, es cierto, yo debo de reconocer una cosa, yo tengo sed, pero tengo un vacío adentro muy grande, por favor, dame entonces, llénalo, entra en mí. Este reconocimiento es el que me lleva entonces a considerar la palabra de Dios en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7 y el verso 14. Si me acompaña, por favor, estoy en Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, Segunda de Crónicas, capítulo 7 y el verso 14. Y la palabra de Dios dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren. Aquí es donde entra el reconocimiento y buscamos su rostro reconociendo quiénes somos y nos convertimos de nuestros malos caminos. Entonces Él oirá desde los cielos nuestro clamor, perdonará nuestros pecados, entrará en nosotros y Él nos responderá. La necesidad profunda que tenía esta mujer, porque tome nota de que el Señor a una forma de test, de prueba que implica un crecimiento de fe, no es una tentación, es una prueba.
Y respondió el Señor, le dice en el verso 16, ve y llama a tu marido. Ella se queda desconcertada y le dice, pero bueno, quien me conoce sabe que yo no tengo marido. Y respondió la mujer, no tengo marido. Y le contesta el Señor, mira qué bien que has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es ni siquiera tu marido. O sea, has tenido una vida bastante ligera, bastante fácil, de una pobre reputación. Ahora comprendo por qué es que tú vienes en el momento en que nadie viene a sacar el agua del pozo, en el momento de más calor, porque seguramente eres lo más desechado de la sociedad de los samaritanos. A ver, comprendamos, detengámonos un instante, apreciados amigos y hermanos. Qué interesante, el Señor quiere darnos una lección. Vamos, regresa a casa, vamos, no hagas de menos a nadie. Vamos, no es cuestión de decir este sí o aquel no. Es cuestión de que el Evangelio ha venido para todos y para darte una muestra, ni siquiera para aquellos que tienen una buena condición. Voy a tratar con lo peor de lo peor de lo peor de aquella sociedad que tú menosprecias. Y si soy válido para esa persona, soy válido para cualquiera que tú consideres que lo soy. ¿Me estás siguiendo lo que quiero explicar? No hay diferencia. Y esto me recuerda precisamente la visión de Hechos capítulo 10, en donde a partir del verso 10 se le dice a Pedro que ve una alfombra, un mantel con muchos alimentos que baja del cielo y le dice, mata y come. Y finalmente entonces no es un permiso para comer de todo, sino para comer cualquier cosa, sino para hacerle ver el Señor, hacerle ver a Pedro de que dentro de esos alimentos que él considera que son inmundos, también el Evangelio está apto para ellos. Es que el Señor no está viendo una condición ideológica. Lo que el Señor está viendo es almas como esa que aquella mujer que trabajaba con nosotros en casa decía constantemente, es que en el cementerio todos los huesos son del mismo color. Es que el Señor ve almas, no te ve por fuera, te está viendo por dentro y vino precisa y exactamente a salvarte a ti y a salvarme a mí, independientemente de cuál sea nuestra ideología, nuestra forma de pensar, hacia dónde estamos. Simplemente nos recuerda que Él se inspiró a la hora de crearnos para hacer de nosotros imagen y semejanza suya. Dios no es litúrgico, Dios es una experiencia dentro. El Señor le dice en el verso 16, en otras palabras, oye, que mira que yo conozco cómo ha sido tu vida. Verso 24, estoy en el capítulo 4. Dios es un Dios de espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Resulta, apreciados amigos y hermanos, que la mujer inmediatamente deja el agua y se va entonces se regresa a Sicar a decirle a todos los pobladores que se ha encontrado con el Mesías. Y aquí vamos a un punto interesante. Antes que nada, los discípulos llegan y le dicen, oye Señor, ¿pero qué no has comido? ¿No es eso más importante todavía? El Señor está alejado de una liturgia que mira horarios. Alguien me decía en ciertas oportunidades que el Señor es un Dios de orden. Sí, es verdad. Y una vez más volvemos a decir, Dios es un Dios de orden. Pero apreciado amigo y hermano, te tengo la noticia. En el orden de Dios, el primer lugar lo ocupas tú y lo ocupo yo. Lo ocupa un alma que todavía no se ha entregado a sus pies. Lo ocupa un alma que todavía está vacía de su espíritu. Y esa alma merece todo el tiempo que sea necesario. La liturgia de nuestro mundo, el que si es tarde para regresar a casa a comer el día sábado después del culto, eso pasa a un segundo plano cuando la presencia de Dios se esté manifestando dentro del templo para beneficio y crecimiento espiritual de la congregación. ¿Me está entendiendo lo que he querido decir? A aquellos que son dirigentes del programa de escuela sabática, del culto divino, apreciados amigos y ancianos, apreciados hermanos ancianos, nada más importante que el crecimiento espiritual de la iglesia y buscar que establezcan una relación íntima con Él. Verso 25. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo.
Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. ¿Saben ustedes que esto me recuerda una anécdota que me sucedió ya hace poco más de 20 años, quizás en Cuba, en mi primer viaje misionero por allá? Y recuerdo de que estábamos haciendo visitas a los hogares de aquellas personas que estaban llegando por primera vez a la campaña de evangelismo. De pronto, como es usual, al llamado del bautismo, de establecer esa relación íntima con Dios, la respuesta de esta dama fue: ya Dios dirá. Qué curioso. Queremos evadir las cosas a veces, echándole la responsabilidad a Dios para que Él tome una decisión. Pero el Señor está tomando una decisión. Prueba de que Dios ya está hablando es que yo estoy aquí, el misionero está acá y te está hablando y te está haciendo una invitación. Es que me estoy dejando usar, es que Él me está utilizando para poderte decir que vengas y abras la puerta del corazón porque Él está tocando. Él es el que está afuera y te pide que le dejes entrar. ¿Qué estás esperando que salga en el titular de un periódico para que tú entiendas que la mayor necesidad que tiene el ser humano es de que de nuevo sea lleno del Espíritu y el poder de Dios? De esta manera también la samaritana trata de evadir al Señor y le dice: no, pues ya cuando venga el Mesías será. Y qué extraordinaria respuesta. Y la palabra de Dios dice que en el verso 26, en el capítulo 4, Jesús le dice categóricamente: oye, yo soy el que habla contigo, yo soy el que va a llenar esa necesidad que tienes en el corazón, yo soy el que te puede dar el agua de vida para siempre, yo soy mi espíritu y el mío es el que te va a llenar por completo. Así que ve, llénate tú y ahora lleva este tipo de agua que quitará la sed para siempre a todos aquellos que tú conoces. Y eso fue exactamente lo que hizo la mujer. Pasa a un segundo plano las necesidades de este mundo ante la necesidad eterna de encontrarnos con Jesús. Y pocas cosas valen la pena aprender en la vida. Esta es una de ellas. Pasa a un segundo y tercer plano las necesidades de este mundo ante la maravillosa y solemne presencia del Señor, nuestro Salvador, y la necesidad que tenemos de ser llenados por Él. Lo deja todo. ¿Qué es lo más importante? Apreciados amigos y hermanos, lo más importante somos para el Señor, somos nosotros, y para nosotros es Él. Porque Él es el único que nos llena y porque Él nos ama tanto que ha decidido que tú y yo volvamos a ser imagen y semejanza de Él. Para la mujer, hace su trabajo misionero, ese mismo que tú y yo hacemos si estamos realmente llenos del Espíritu de Dios. Lo que decía Pablo, se me desborda, no soporto, es incontenible el impulso que tengo de dar a conocer a otros que encontré al Mesías, que encontré al Salvador, que encontré a aquel que me permitirá que yo vuelva a ser reconocido como hijo de Dios. Llega entonces a Sicar y posteriormente dice la palabra de Dios en el verso 42, y estoy siempre en el capítulo 4. Y entonces les dijeron, creyeron muchos más de los samaritanos, y le decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, y aquel cuya costumbre que venía de la educación que a Samaria había que evadirla, se termina quedando 2 días en Sicar, territorio de Samaria, rodeado de los samaritanos, de los supuestamente inmundos, pero que también tienen necesidad del Señor. Y hay una gran lección en esa respuesta que dan los demás samaritanos en el verso 42. Apreciados amigos y hermanos, no dependas únicamente de lo que estás escuchando detrás del sermón de aquel que está predicando este sábado. No dependas únicamente de la opinión del pastor, sino que al igual que los valdenses, ve, escudriña y desarrolla una experiencia personal con el Señor. Que no solamente te lo cuenten, míralo por ti mismo. Que no solamente te digan cómo fue, ve y escúchalo, tócalo, aférrate a Él, abrázalo con todas tus fuerzas, deja que Él se introduzca dentro de ti y entonces la experiencia de otros será también tu experiencia. Tú no puedes vivir de lo que otros viven,
tienes que tener una vivencia personal. Insisto, es que el Señor no es colectivo, el Señor es personal. Y yo digo, bendito y alabado sea el nombre de Dios, porque cuando pensó en la salvación, no pensó en colectivo, pensó en mí. De tal manera me amó. Y el conjunto de nosotros hacen entonces la iglesia por la cual el Señor viene. Vamos a casa, vamos de regreso, sabiendo que allá está nuestra morada por la eternidad.